El texto en el cual queremos reflexionar es la escritura para el Antiguo Testamento, para el día de Pascua, y está escrito así, desde el Isaías capítulo 25, desde el versículo 6 en adelante. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará todo de toda la tierra el oprobio a su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Hasta aquí la lectura del texto. Para morir solamente hace falta estar vivo. La muerte es algo ineludible, que está todos los días frente a nuestra puerta o a nuestra posibilidad. Y la muerte, como sabemos, entró en el mundo por causa del pecado. Y como el pecado está en todos, todos tienen que morir. Sin embargo, nuestro texto de hoy nos indica que Jesucristo vendría para matar a la muerte, para quitar a la muerte. Veamos cómo es posible esto. El profeta Isaías ejerció su ministerio unos 740 años antes del nacimiento de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y en su libro profético él habla de sucesos inmediatos del pueblo judío, que se portó mal, que cometió muchos pecados, que sería llevado cautivo a Babilonia, pero sin embargo Dios sigue siendo compasivo con ellos y que finalmente los liberaría de sus enemigos y los traería de vuelta a su propia tierra de libertad. Pero aquellos sucesos presentes en el tiempo del profeta son solamente y sobre todo una ilustración y una anticipación de la gran historia de la salvación que Dios preparó para todos los pueblos de la tierra. La raza humana entera se ha perdido, quedó atada a Satanás, quedó atada al pecado y quedó atada a la muerte, y quedó lejos de Dios y condenado a muerte espiritual, física o temporal y eterna. Todos lejos de Dios. Y nadie puede, como sabemos, salvarse por sus propios esfuerzos, por más que los seres humanos de todos los tiempos han encontrado 1000 maneras de supuestamente arreglar sus cuentas y estar bien y morir o estar bien con su Dios. Necesariamente, como sabemos desde las Escrituras, la única ayuda posible tiene que venir desde fuera de nosotros, desde el corazón de Dios. Y gracias al amor y la compasión, la misericordia de Dios, Cristo vino al mundo a vencer a nuestro enemigo, el pecado, y a destruir a la muerte, darnos libertad otra vez y ponernos otra vez en la comunión con Dios y trasladarnos al reino de Dios. En resumen, podemos decir que el texto de hoy nos dice que Cristo mató a nuestra muerte. Por lo tanto, ahora nuestra muerte está muerta para todos los que estamos en Cristo como nuestro Salvador. Dice el primer versículo que quiero presentar, versículo 7, que dice: sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a las naciones. ¿Qué es
ese velo que cubre a los pueblos y ese manto que envuelve a las naciones. Es sobre todo el pecado humano, el pecado que está en cada uno, el pecado que aleja al hombre de Dios y lo condena. Y es también un manto de ignorancia que hace que el hombre sea ciego frente a su pecado y frente a su realidad. Y no ve el peligro, no reconoce su pecado y no se da cuenta que está condenado. Es como alguien que tiene vendados los ojos con una gruesa frazada, o alguien que camina en una noche completamente oscura hacia un precipicio y no ve lo que está pasando. Con razón dice un proverbio: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuánta gente en este mundo, y lo podemos escuchar casi todos los días, cree que su camino está derechito y está bien? Es muy típico pensar que las personas piensen que todo está bien con ellos, y si creen en un Dios, creen que también las cosas están bien o bastante bien en el caso de ellos. Pero están espiritualmente ciegos, tienen la cabeza envuelta, tienen los ojos envueltos, caminan hacia la condenación y ni siquiera se dan cuenta. Dios vino, sin embargo, a quitar este vendaje que envuelve y ese manto de pecado que aplasta y condena y nos hace ciegos. Es por eso que también Dios, mediante su palabra, quiere desenvolver tu cabeza todos los días. El Espíritu Santo quiere desenvolver tu cabeza, quiere abrir tus ojos mediante la palabra de Dios para que no seas ciego, sino que realmente veas, y sobre todo veas tus pecados y te arrepientas de corazón y creas en el pleno perdón que Dios ha preparado para ti mediante la muerte de Cristo. Y por eso el texto sigue diciendo: devorará la muerte para siempre. Cristo ha devorado lo que mata, ha devorado nuestro pecado. Vino a tragar nuestro pecado, a llevar nuestro pecado sobre Él, y como sabemos, con su muerte y con su resurrección, Él ha triunfado completamente sobre la muerte y sobre las ataduras de la tumba. Dicen que hay una antigua mitología que decía que los dioses mataban a la muerte, pero con cada nueva estación la muerte volvía. Lo cierto es que Jesús de verdad mató la muerte y la mató para siempre, ¿no? Lutero escribió una vez esta frase: Cristo derrotó la muerte así como una plaga que va consumiendo el cuerpo poco a poco. Cristo es la peste de la muerte y de nuestro viejo Adán. Y el apóstol Pablo, como sabemos, escribió en su carta a los Corintios estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entonces, que nosotros como creyentes en Cristo, como personas bautizadas en su muerte, estamos fuera del alcance de la muerte. Pero quizás pienses: pero igual tengo que morir. Y la muerte sigue siendo para los cristianos también misteriosamente escalofriante a veces. Le tenemos cierto temor. Con todo, creo que hay una enorme diferencia del cristiano frente a la muerte de aquel que no lo es. Para aquel que no es cristiano, el pensamiento, la idea de la muerte es algo que lo carcome y de alguna manera no le permite disfrutar de las cosas de la vida presente. Y en definitiva, para el hombre sin Cristo,
El vivir es aprovechar el presente y el morir es el fin de sus proyectos y es perderlo todo. Para el cristiano, en cambio, es al revés. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros morimos a esta vida, tenemos por delante la resurrección. Y en la resurrección de nuestro cuerpo en el día final, se acabará definitivamente la muerte del cuerpo o la muerte temporal, por la cual por ahora todavía tenemos que pasar. Y entonces, dice la Biblia, no habrá más muerte. Y el texto agrega, el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. En este mundo, mientras vivimos en esta vida, en este valle de lágrimas, como a veces solemos decir, hay lágrimas. El cristiano también le toca sufrir. Pero cuando nos toca sufrir, no estamos igual que aquellos que no tienen esperanza, aquellos que calculan solo para esta vida. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de nuestro sufrimiento. Él está presente en medio de nuestros problemas y nuestras luchas diarias. Él está con nosotros todos los días. Y cuando lloramos por nuestros pecados, Él nos perdona. Y cuando lloramos por nuestros sufrimientos, Él está junto a nosotros y escucha nuestras oraciones. Y a veces nos alivia inmediatamente y otras veces nos deja con el sufrimiento por alguna buena razón, según su sabiduría. Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Pero Dios no nos abandona y quiere fortalecer en nosotros la esperanza segura de que recibiremos el pleno alivio en su presencia, donde hay plenitud de gozo, en el lugar en donde definitivamente se borrará toda lágrima de los ojos de ellos, como dice también en el libro de Apocalipsis. Voy a buscar el texto en Apocalipsis para leerlo, un texto que me encanta. Dice así en el capítulo 7 al final: ya no sufrirán hambre ni sed, no le abatirá el sol ni el calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios nos prepara una fiesta. Ese es el primer versículo de nuestro texto que leí, ¿no? Él dice: sobre el monte Sión, el Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete. Dios nos invita a una gran fiesta. Nos invita y nos sirve una gran fiesta. Es interesante que Jesús usó este relato para contar la parábola en Mateo 22 del rey que hizo la fiesta de boda de su hijo. Los primeros invitados se excusaron y no quisieron ser servidos por el rey en un rico banquete. Y entonces el rey mandó invitar a todo el mundo. Y Dios efectivamente ha preparado un banquete gratuito para todas las naciones y ha encargado anunciar y proclamar esta invitación a todas las naciones. El lugar en donde Dios preparó este banquete es, dice el texto, el monte de Sión, el monte en el cual se encontraba el templo de Dios del Antiguo Testamento, lugar en el cual moraba Dios, o implicaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Y Cristo, o mejor dicho, el cuerpo humano de Cristo, es el pleno cumplimiento de aquel templo y de todas las ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento. Porque en el Cristo humanado, vive la plenitud de Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, aquel Viernes Santo, Jesús ofreció el gran sacrificio de ese templo, su propio cuerpo, y consumió para siempre los pecados del mundo. Ese gran sacrificio es nuestro evangelio.
Es nuestra buena noticia, es el gran banquete que Dios sirve a todas las naciones. Y eso no es una comida para el cuerpo, sino que es comida para el alma y para el espíritu. Es una comida rica, es una comida abundante, es de lo mejor que puede existir. Y es un banquete que nos hace ricos para siempre. Y un banquete en el cual siempre de nuevo podemos alimentarnos en la palabra y en los sacramentos. Podemos ahí ser alimentados plenamente para recibir de Cristo el perdón completo de nuestros pecados, paz para nuestra alma y la certeza de la vida eterna. La riqueza abundante de este banquete no se acabará jamás y será plenamente, o lo recibiremos o lo veremos en plenitud cuando estemos allí en la Sión celestial o en la Jerusalén celestial en la presencia de Dios. Por ahora, mientras estamos en este mundo, tenemos también un muy buen anticipo. Somos invitados a comer y a beber de Cristo, de su cuerpo y su sangre en la Santa Cena para perdón de nuestros pecados. Y por algo decimos, junto con ángeles y arcángeles y con todas las huestes celestiales, nos unimos con el Hosana, gloria a Dios en las alturas. Y allí estaremos con el Señor para siempre. Nosotros merecemos la muerte. Nosotros somos pecadores, como todos. La paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere nuestra muerte, porque Dios nos ama, sino Él quiere que nosotros vivamos y que vivamos para siempre con Él. En el monte Sión, o mejor dicho, en el monte Calvario, nuestro Señor Jesucristo mató nuestra muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Se tragó a la muerte para siempre, dice nuestro texto. Y nos libró para que ahora seamos completamente libres para trabajar y servir a Dios y para compartir el amor de Dios con otros. Ese es el gozo pascual, el gozo de la resurrección. Tenemos en Cristo pleno perdón. En Cristo nuestra muerte está muerta y nos espera la plena felicidad y el gozo en la Jerusalén celestial, donde Cristo nos ha preparado un lugar. Que Dios nuestro Señor nos afirme, nos fortalezca en esta fe y especialmente nos sostenga en la hora de la angustia, en la hora difícil en esta vida. Amén. Vamos